¿Alguna vez han mirado bien los estantes de su casa? Digo, a simple vista los vemos como estructuras súper simples, ¿no? Puramente funcionales. Pero la realidad es que esconden miles de años de evolución humana. Literalmente, esconden nuestra necesidad más básica e instintiva de encontrar un poco de orden dentro del caos. Es increíble pensar cómo un simple hueco excavado en una pared terminó transformándose en la estructura misma de nuestra vida moderna. Y es que el origen del orden es tan antiguo como la civilización misma. Piensen que en los primeros asentamientos, el instinto de supervivencia era lo que dictaba la arquitectura. Los humanos, literalmente, excavaban huecos directamente en la piedra. O sea, desde la prehistoria hasta el antiguo Egipto, estas cavidades súper rústicas eran las que resguardaban lo verdaderamente esencial. Era una integración absolutamente total con el entorno que los rodeaba. Pero luego damos un salto a la antigua Roma y de pronto el almacenamiento cobra un sentido casi sagrado. Aquí es donde aparecen los primeros armarios pesados de madera. Y ojo, no los usaban para guardar cosas comunes. Eran para proteger la historia. Eran los guardianes del ius imaginum. Custodiaban esas frágiles máscaras de cera y rollos de papiro que eran invaluables. Los mantenían cerrados herméticamente, a salvo de la luz, del polvo y, bueno, del olvido. Después cae el Imperio Romano y la Edad Media nos trae un mundo súper inestable, un mundo nómada. Los reyes y los señores feudales se la pasaban viajando, así que el mobiliario era escasísimo y el poco que había tenía que ser prácticamente indestructible. Es exactamente aquí donde nacen estas imponentes arcas de roble y hierro. Su misión, proteger el bien más preciado de esa época, las armas. O sea, cada mueble era una fortaleza portátil. Ahora, mientras la nobleza se la pasaba en batallas, los monasterios se convirtieron en los verdaderos santuarios del conocimiento. Y en este contexto tan particular, el mobiliario trascendió lo terrenal. Empezaron a desarrollar piezas de altísima ingeniería. Estamos hablando de atriles súper robustos, pesados facistoles y el famoso pupitre del scriptorium. Cada ángulo, cada tabla de madera estaba calculada al milímetro para facilitar la lectura y preservar textos sagrados. Porque claro, era un esfuerzo físico verdaderamente monumental. La labor de un copista era agotadora. Imaginen pasar meses, años enteros, encorvados sobre pergaminos, trazando tinta en un silencio absoluto. De ese nivel de rigor nace el armarius, que era el monje responsable de catalogar y cuidar cada uno de esos códices. Básicamente estamos presenciando el nacimiento de algo revolucionario, la gestión física de la información. Pero el punto de inflexión definitivo llega con la imprenta. Los libros se multiplican y de repente ya no son tesoros tan exclusivos de los monasterios. Para esta nueva burguesía que estaban haciendo, tener un libro era el símbolo máximo de estatus intelectual. Y esto provocó un cambio radical en las casas. Las antiguas alacenas perdieron sus gruesas puertas. Porque claro, el conocimiento ahora era algo que debía exhibirse con muchísimo orgullo. Damos un salto gigante hasta el siglo XX. Aquí, el diseño industrial toma el control por completo, con un objetivo súper claro: democratizar el espacio. Fíjense que en 1960, Dieter Rams lanza su famoso sistema Regal System 606, y su filosofía era rotunda. Él decía que un mueble debe ser comprensible, estético y duradero. Así nace la modularidad pura. Por primera vez, es el diseño el que se adapta a nuestra vida y no al revés. Y esta visión modular luego da el salto hacia la arquitectura, en gran parte gracias a mentes brillantes como Charlotte Perriand. Su famosísima estantería Nuage toma elementos como la simetría de Japón y el constructivismo de la Bauhaus y los mezcla. De pronto, el mueble se convierte en una estructura viva: madera, metal, colores, con configuraciones infinitas. Ya no sirve solo para guardar cosas, ahora divide y define nuestro espacio vital. Para finales del siglo XX, la búsqueda de ligereza se vuelve una verdadera obsesión, y los diseñadores empiezan a romper todas las reglas. Vico Magistretti, por ejemplo, presenta la núvola rosa, una pieza que pulveriza esa rigidez aburrida de los ángulos rectos usando la silueta de una simple escalera plegable. Fue el triunfo absoluto del mínimo esfuerzo aparente, una estructura dinámica que pareciera desafiar la gravedad en nuestra propia casa. Y bueno, poco después, la innovación se enfocó en multiplicar la capacidad pura. Vicent Martínez crea Literatura Classic, que es una estructura doble fascinante.
¿Cuál fue su genialidad? Puso el frente sobre ruedas para que se deslizara. Esto multiplicaba la capacidad de almacenamiento sin comerse los metros cuadrados de la habitación. Era pura mecánica, inteligencia y fluidez aplicadas al día a día del hogar. Ahora, si volvemos a nuestro presente, sabemos que hoy la exigencia es la sostenibilidad y el ingenio. El diseñador Tomás Alonso respondió a esto con una reducción extrema de materiales para IKEA. Creó estas medias cajas de madera pintadas al natural que simplemente se apilan con total libertad. Te dan una versatilidad absoluta. Es la demostración perfecta de que la estética, la personalización y el respeto ambiental definitivamente pueden coexistir. Pero, a ver, el mobiliario también esconde una capa mucho más profunda e incluso algo oscura en nuestra historia. Hagamos un viaje rápido al siglo XVIII, a los salones coloniales de Córdoba en Argentina. Ahí, los muebles no servían solo para sostener objetos. Sostenían jerarquías. Funcionaban como un lenguaje silencioso pero súper implacable. La disposición de cada simple silla dictaba el estatus económico, el poder político y, muy especialmente, dictaba estrictos roles de género. La diferencia física era abismal. Fíjense en esto. Los taburetes bajos, esos que no tenían respaldo, eran de uso estrictamente femenino. Obligaban a las mujeres a mantener una postura subordinada, mucho más cerca del suelo. Y en un contraste brutal, tenías la imponente silla de brazos, tallada en madera noble y reservada exclusivamente para el señor de la casa. Básicamente, el asiento era la manifestación física del poder absoluto en el hogar. Con la llegada de la Ilustración, ese impulso humano por clasificar y ordenar el mundo por fin logra penetrar en la intimidad. Es entonces cuando aparecen en las alcobas muebles muy especializados, como la cómoda. Estas piezas tan lujosas permitieron, por primerísima vez, organizar la ropa y los objetos personales a puerta cerrada. Esto marcó un antes y un después. Fue el despertar histórico de nuestra privacidad y de nuestra individualidad. Entonces, pasando desde simples huecos excavados en piedra fría hasta los más ligeros sistemas modulares sobre ruedas, los estantes, jamás han sido simples ensamblajes de madera. Son, en realidad, los guardianes de nuestra identidad. Son la manifestación física de esa necesidad tan nuestra por ordenar el mundo. En sus repisas reposa la memoria de la humanidad. Y ahora que nuestra vida se vuelve cada vez más digital y menos tangible, queda una pregunta en el aire. ¿Qué historias contarán de nosotros los estantes vacíos del futuro?